Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy quería contaros un poquito más sobre un libro que he terminado recientemente. Es Invierno de Ali Smith, y que realmente me apetecía mucho hablar de él porque tiene muchísimos temas, muchísimas cosas, muchísimas capas, y me ha parecido muy interesante, me ha encantado su lectura, lo he disfrutado mucho y por eso me apetecía hablar un poquito más en profundidad sobre este libro. Este libro, creo que ya he comentado en algún otro vídeo, es parte de una tetralogía, es el cuarteto estacional de Ali Smith. Cada uno de los libros es una estación, y este es el de invierno. Ya leí otoño durante el otoño y me gustó mucho. Son libros independientes, no tienen nada que ver entre sí, se pueden leer en el orden que se quiera, y lo que les une son algunos temas estructurales y algunas otras pinceladas mínimas, pero que no influyen en nada en la lectura de cada uno de los libros por separado. Una de las cosas que más me ha sorprendido y me ha gustado del estilo de Ali Smith y de los temas que trata es que tiene un estilo muy cercano, muy rápido, y trata temas muy actuales. Esto es una cosa que yo estaba echando de menos en los libros que leía últimamente, ¿no? Tener un poco de ese contraste de cosas que estaban pasando ahora, en los últimos años, en estas décadas del siglo XXI, verlas reflejadas en la historia y en la literatura. Quizá porque yo no he leído muchísimos libros del siglo escritos actualmente del siglo XXI, y más bien he estado en clásicos del siglo XIX y XX. En cualquier caso, este libro trata temas muy actuales, quizá más relevantes para un público de Gran Bretaña, porque una de las cosas que trata es el Brexit, pero no lo trata de una manera intensa, ni es una historia que esté impregnada de ese tema, ni mucho menos. Simplemente, bueno, pues que es un tema que aparece la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, aparece muy intensamente, y eso sí que me ha resultado muy interesante, la tecnología, el uso que usemos de la tecnología, y esta relación de la tecnología con nuestra identidad. Sale, por ejemplo, en una parte, uno de los personajes que tiene una cuenta en Twitter que le roban, bueno, se la roba su exnovia porque se enfadan. Entonces ella empieza a publicar cosas que no son verdad, ¿no? Y cómo esto le afecta a él, las decisiones que toma al respecto, y bueno, en general lo atado, ¿no?, que se siente a su identidad digital. De hecho, este protagonista, Arthur, que todo el mundo le llama Art, haciendo juego de palabras con arte en inglés, es un bloguero. Él tiene un blog y además dice que le encanta la naturaleza y quiere escribir sobre la naturaleza, un poco en modo activismo ecológico. Pero empecemos por el principio, o bueno, lo que yo creo que podría ser el principio para empezar a hablar de este libro. Y es que una de las cosas que hace Ali Smith es enmarcarlo como parte de toda la historia de la literatura. Hace muchísimas referencias, en particular a Dickens y a Shakespeare, constantemente a otros artistas, no solo de la literatura, sino en este caso hace referencia a algún fotógrafo y a algún pintor. De hecho, tanto este libro como el libro de otoño empiezan con una frase ligeramente modificada de los inicios de una obra de Dickens. En este caso, este libro, que es Invierno, gira muchísimo alrededor de la Navidad y comienza con una frase ligeramente alterada de Canción de Navidad de Charles Dickens. Todo el libro entonces tiene a la Navidad, digamos, como columna vertebral, y usa la Navidad también
para ir y venir en las diferentes épocas porque va saltando a diferentes celebraciones navideñas que han estado teniendo los personajes a lo largo de su vida. Además de este personaje que es el bloguero, que es un chico joven, relativamente joven, en sus 30, está su madre y su tía, es decir, las dos hermanas, que son ya unas señoras bastante mayores y no se llevan muy bien entre ellas, de hecho llevaban muchos años distanciadas, y en esta Navidad en la que cuenta el libro como momento actual es en la que por diferentes circunstancias terminan juntándose y reencontrándose de cierta manera después de todos estos años. Pero bueno, que en general la trama que tiene el libro es muy sencilla, es esto: Arthur tiene que ir a casa de su madre por Navidad y una de las cosas que ocurren es que le ha prometido a su madre que le iba a presentar a su novia, pero justo antes de Navidad se pelean y él no sabe muy bien qué hacer porque ella se marcha de casa y una tarde caminando por la calle ve una chica sentada en una parada de autobús y pues decide proponerle hacerse pasar por su novia durante los 3 días que tiene que estar en casa de su madre, y la chica, como necesita dinero, acepta esta propuesta. De todas formas, lo interesante, las cosas importantes de este libro no están tanto centrados en la trama, en lo que ocurre, sino en todas las cosas que hay alrededor de esta trama, en todas las reflexiones de los personajes, en todas las historias previas que de alguna manera la escritora ofrece para que podamos entender mejor a ese personaje. Cosas que les ocurrían a las hermanas cuando eran pequeñas, cuando fueron creciendo, cómo cada una de ellas tenía sus preferencias, por qué de repente en un determinado momento dejaron de verse, y en qué cosas piensan tan diferente, ¿no? y qué cosas son las que las han separado. Y la verdad es que es un libro que tiene muchísimos temas y muchísimas capas, tiene escenas absolutamente maravillosas y brillantes que a mí me han encantado. En algunas me he reído, otras te dejan absolutamente triste y desesperado. Y trata temas como la familia y el amor, cuestiona el papel de la Navidad y por qué y cómo celebramos la Navidad o seguimos celebrando la Navidad, pero también habla de cosas muy políticas, habla del problema de los refugiados, habla, ya digo, del problema del Brexit, y también mezcla todo esto con las circunstancias y las elecciones personales de cada uno de los personajes con el arte. El arte es un gran tema que aparece a lo largo de todo el libro y me encanta cómo está hilado el arte con la vida. No solo la literatura, ya digo, también la pintura, la fotografía en este caso. Y también en este libro, al igual que en la novela de Otoño, hace alusión y habla un poquito más extensamente de una artista, en este caso de una escultora inglesa, que se ha quedado por diversos motivos prácticamente desconocida, y ella quiere como rescatarla y revivir su obra y su recuerdo. Y ya para terminar, un par de escenas que son las que me llamaron mucho la atención y me parecieron también muy significativas de cómo cuenta Ali Smith la historia, cómo presenta las escenas y los personajes, y cómo constantemente el cómo y el qué están perfectamente unidos y alineados, y por supuesto uno no es capaz de separarlo, ¿no? El cómo importa de la misma manera que el qué. Y esto a mí me encanta. Entonces, una de las primeras escenas es cuando Arthur y esta chica desconocida se encuentran en el tren para ir hasta el pueblo donde vive su madre. Entonces, él llega
a la estación y la busca y en un primer momento no la encuentra. Y cuando ya se encuentran, tienen un diálogo entre ellos, dos perfectos desconocidos que han decidido hacer como esta transacción comercial, ¿no? Y el diálogo se presenta de manera fracturada, es decir, primero leemos todo lo que dice y piensa y hace Arthur y después se nos presenta todo lo que dice y hace esta chica que se llama Lax, pero nosotros somos los que tenemos que ir enganchando, digamos, las preguntas y las respuestas. No es nada difícil de leer ni de seguir, es una página de la parte de Arthur y una página de la parte de la chica. Se entiende perfectamente cuándo interviene a cada uno y a qué viene cada frase, pero me pareció un recurso artístico muy interesante y la sensación que también te deja, ¿no? De que cada uno va como a su rollo y aunque parece que están teniendo una conversación, en realidad te hace cuestionarte si de verdad se están escuchando el uno al otro. Y también es muy interesante cómo se va desarrollando y modificando su relación a lo largo de estos 3 días que pasan juntos. Y la otra escena es ya en casa de la madre de Arthur, están los 4, es decir, la madre, la tía, Arthur y esta chica desconocida, en el que ella empieza a asimilar o a contar una historia que como de la vida real que se le parece, dice ella, a una obra de Shakespeare. Entonces empieza a contar una trama súper enrevesada, con unas cosas extrañísimas, y escuchamos los pensamientos de Arthur, que tiene muchos prejuicios y además tiene una opinión muy alta de sí mismo y no tan buena de los demás, en la que va pensando, ay, pues es que pobrecita quiere quedar bien y entonces se está inventando esta trama que desde luego no puede ser de una obra de Shakespeare, esto es absolutamente ridículo, pero dice que es de Shakespeare para quedar bien y para que parezca que es que ella conoce la obra de Shakespeare. Y al final de la escena, cuando ella termina de contar toda la trama, por supuesto sí se trata de una obra de Shakespeare, su madre la reconoce y él queda en una posición consigo mismo, ¿no? Porque en ningún momento él dice nada en voz alta. Queda en una posición muy curiosa en la que de repente dice, anda, y es que ahora resulta que es que soy yo el ignorante en realidad, porque no conocía, ni siquiera me sonaba el argumento de esta obra de Shakespeare. ¿Cómo es posible esto? Y bueno, todo está lleno de escenas que van entre todas ellas completando y llenando la historia, llenando a los personajes. Y ya os digo, tiene muchísimas capas, tiene muchísimos juegos de palabras, por supuesto, seguro que a mí se me han escapado muchos, y trata muchísimos temas y desde luego es una obra que me gustaría volver a leer, quizá cuando termine el cuarteto completo, volver a leer las obras ya teniendo como la visión completa. Pero os lo recomiendo muchísimo si os gusta este tipo de obras más actuales y que se cuestionan todas las cosas que ocurren políticamente, económicamente, en el arte, en nuestra vida actual. Y bueno, hasta aquí todo lo que quería contaros sobre esta obra hoy. No lo sé, dejadme en los comentarios, ¿os interesa o la habéis leído? Si la habéis leído, por favor comentadme qué es lo que os ha parecido. Bueno, sin más, me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.